Chico patético. Nunca tuviste cabeza para el éxito, me dijo mi padre. Poco después, era tendencia a nivel nacional. Acababan de anunciarme como uno de los fundadores masculinos más jóvenes de Wall Street. En la barbacoa familiar, todos se quedaron en silencio cuando llegué en mi Ferrari. Me llamo Joshua Langford. Tengo 23 años y creé una startup de tecnología financiera desde cero en Charleston, Carolina del Sur. De donde vengo, el éxito significa manos callosas y un cuello quemado por el sol. Mi padre, Nathan, dirigió un negocio de paisajismo durante 30 años y medía el valor de un hombre por el trabajo físico. Cuando elegí las finanzas en lugar de seguirlo en el negocio familiar, la decepción en sus ojos fue más profunda que cualquier pala. Durante 3 años, estuve trabajando en un algoritmo que podía predecir las tendencias del mercado mejor que las grandes empresas. Noches, fines de semana, festivos, todos los pasé encorvado sobre mi computadora portátil mientras mis amigos salían a vivir sus vidas. Mi padre pasaba por mi habitación, negaba con la cabeza y murmuraba algo sobre chicos jugando con computadoras. Cada vez, trabajaba 1 hora más solo para demostrarle que estaba equivocado. El mes pasado, lo escuché hablar con mi tío en la cena familiar. Joshua volverá a cortar el césped para el verano, dijo riendo. Ese chico no podría vender agua en el desierto. No dije nada. Simplemente cené, ayudé a limpiar y volví a mi apartamento para finalizar el trato más importante de mi vida. Crecí viendo a mi padre construir su empresa de paisajismo desde un solo camión hasta una flota de 20. Cada verano, desde los 12 años, trabajé para él cortando césped, plantando árboles, transportando mantillo bajo el sol de Carolina. Me enseñó el valor del trabajo duro. Pero en algún momento del camino, confundió el trabajo duro con el trabajo físico. Cuando me aceptaron en el programa de negocios de la Universidad de Carolina del Sur, apenas lo reconoció. Los universitarios creen que lo saben todo hasta que conocen el mundo real, dijo, entregándome un billete de $20 para el viaje. Esa fue su versión de una despedida. Mi madre, Denise, era diferente. Me dio a escondidas $500 que había ahorrado de su salario como maestra y susurró, haz algo de ti mismo que te haga feliz. Nunca lo dijo delante de mi padre. Durante el segundo año, desarrollé un algoritmo que llamó la atención de uno de mis profesores. Esto podría revolucionar la forma en que la gente común invierte, me dijo. Abandoné el siguiente semestre para concentrarme en convertirlo en algo real. Cuando llamé a casa para explicarlo, mi madre lloró. Mi padre colgó. Durante los 2 años siguientes, viví de ramen y trabajé en un pequeño apartamento con 2 compañeros de piso. Un capitalista de riesgo tras otro me rechazó. Demasiado joven, dijeron. No tienes suficiente experiencia. Imprimía cada correo electrónico de rechazo y lo pegaba en mi pared, no como motivación, sino como un recordatorio de quien no creía en mí. Thomas Blake, mi compañero de piso del primer año, me apoyó. Me traía comida cuando se me olvidaba comer, revisaba mis presentaciones y nunca cuestionó si lo lograría. Eres la persona más inteligente que conozco, decía. No te olvides de nosotros, los pequeños, cuando seas rico. Mientras tanto, los comentarios de mi padre se volvieron más agudos. En acción de gracias, me presentó a sus clientes como mi hijo, que todavía está averiguando las cosas. En Navidad, me sugirió que solicitara un puesto de gerente en su empresa, ya que eso de la computadora no está funcionando. Noté cómo cambiaba de tema repentinamente cada vez que intentaba explicarle mi trabajo. Como me interrumpía a mitad de la oración para señalar el césped bien cuidado de un vecino. Como nunca me pidió ver lo que estaba construyendo. En mi cumpleaños número 23, recibí un correo electrónico de Blackwater Capital, uno de los fondos de cobertura más grandes de la costa este. Querían licenciar mi tecnología exclusivamente por $14 millones. Leí el correo electrónico 17 veces, de pie en mi cocina, con el café enfriándose en mi mano. Llamé a Thomas primero. Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Luego llamé a mi madre. Lloró de nuevo, pero esta vez con lágrimas diferentes. No llamé a mi padre. 3 días después, firmé los contratos en Nueva York. Los ejecutivos de Blackwater me llevaron a cenar a un restaurante donde el menú no tenía precios. La directora ejecutiva, una mujer llamada Patricia Donovan, levantó su copa.
Por el futuro de las finanzas, dijo. Todos brindaron. Sonreí, pero en lo único que podía pensar era en la voz de mi padre, chico patético. Nunca tuviste cabeza para el éxito. Esa noche, en mi habitación de hotel, recibí un mensaje de texto de mi primo Evan, la única persona de mi familia que alguna vez mostró interés en lo que estaba construyendo. Acabo de ver el artículo del Wall Street Journal. Santo, improperio, Josh, eres famoso. Abrí mi computadora portátil. Ahí estaba. Mi rostro, mi empresa, mi historia salpicada en los sitios de noticias financieras. Un desertor de 23 años consigue un trato de 8 cifras con un gigante de Wall Street. El artículo mencionaba mi edad 3 veces, como si fuera lo más destacable de mí. Cerré la computadora portátil y miré el horizonte de Nueva York. Ya no estaba enojado. No estaba herido. Simplemente me sentía claro, como la niebla que se levanta del puerto de mi ciudad natal. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, entré en un concesionario Ferrari con jeans y una camiseta. El vendedor me ignoró hasta que mencioné el rango de precios que estaba considerando. 2 horas después, salí conduciendo un Ferrari Roma rojo. No porque lo quisiera particularmente, sino porque necesitaba un mensaje que no pudiera malinterpretarse. No llamé con anticipación antes de conducir a casa a Charleston. Sabía que se estaría celebrando la barbacoa anual del Día de los Caídos de mi padre, aquella en la que invitaba a todos sus clientes, empleados y familia extendida para mostrar su éxito. Calculé mi llegada para las 2 en punto, cuando todos estarían reunidos en el patio trasero. Cuando entré en el camino de entrada, el ruido del motor atrajo las miradas antes de que el coche fuera siquiera visible. Aparqué junto a la camioneta de mi padre, de la que siempre había estado tan orgulloso, y respiré hondo. No se trataba de venganza. Se trataba de ser visto finalmente. Entré al patio trasero sin nada más que las llaves de mi auto. La conversación se detuvo como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. La mano de mi madre voló a su boca. Mi padre estaba parado junto a la parrilla, con la espátula a media vuelta. Siento llegar tarde, dije, caminando hacia él. El tráfico de Nueva York era terrible. Se recuperó rápidamente, poniendo la sonrisa que usaba para los clientes. Bueno, mira quién decidió honrarnos con su presencia. Me dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte. ¿De quién es el coche que pediste prestado para hacer esa entrada, hijo? Los invitados se rieron. No lo pedí prestado. Es mío, dije en voz baja. Lo compré ayer. Asintió con la cabeza, guiñándole un ojo al tío Frank. Claro, dijo. Y la semana que viene me compro un jet privado. Más risas. Saqué el título de mi bolsillo trasero y se lo entregué. Su rostro cambió mientras lo leía. Lo dobló cuidadosamente y me lo devolvió. Debe ser agradable tener amigos ricos que te confíen sus juguetes, dijo, volviéndose hacia la parrilla. Toma un plato. Tu madre hizo ensalada de papas. Durante toda la tarde, intenté hablar con él. Hablar de verdad. Cada vez, él desviaba la conversación. Cuando mencioné el trato, cambió de tema a los contratos de paisajismo. Cuando intenté explicarle la tecnología, de repente necesitó rellenar la hielera. Cuando su socio comercial me preguntó sobre el artículo del Wall Street Journal, mi padre interrumpió. No creas todo lo que lees, Pete. Los periodistas exageran todo en estos días. Por la noche, la mayoría de los invitados se habían ido. Encontré a mi padre en su oficina haciendo papeleo, como siempre hacía después de ser anfitrión. Papá, tenemos que hablar de lo que está pasando con mi empresa. No levantó la vista. No hay nada de qué hablar. Tuviste suerte con alguna cosa de computadoras. No creas que esto te hace especial. 14 millones de dólares no es suerte, dije, con voz firme. Finalmente me miró, con los ojos entrecerrados. ¿Sabes qué construyó esta familia? 40 años de romperme la espalda, no sentado en una habitación pulsando botones, no inventando números en una pantalla. Señaló una foto en su pared, él a los 20 años, de pie junto a su primer camión. Eso es trabajo real. Eso es éxito real. Lo que yo construí también es real. Lo es. Se inclinó hacia adelante.
Déjame decirte algo, Joshua. He visto a gente como tú antes. Éxito fugaz. Te gastarás ese dinero en un año, y esos tiburones de Wall Street te escupirán cuando terminen contigo. ¿Y entonces dónde estarás? No respondí. Estarás de vuelta aquí, continuó, pidiendo un trabajo, y tendré que explicarle a todo el mundo por qué mi hijo no pudo triunfar en el mundo real. Salí de su oficina sin decir una palabra más. En la cocina, mi madre estaba lavando los platos. Se giró, secándose las manos. Está orgulloso de ti, dijo en voz baja. Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Negué con la cabeza. No, mamá. No está orgulloso. Se siente amenazado. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi primo Evan. El tío Nathan le está diciendo a todo el mundo que tu trato fracasó y que mentiste sobre todo, dijo. Alquilaste ese coche para presumir. Algo frío se asentó en mi pecho. No era ira, solo certeza. Pasé la semana siguiente en Charleston, alojándome en un hotel del centro en lugar de en casa de mis padres. Me reuní con abogados, asesores financieros y el equipo que estaba formando. Pero de fondo, escuchaba cosas, sobre mi padre, sobre mí, sobre mi empresa. Thomas me envió un mensaje de texto, tu padre vino al apartamento buscándote. Hizo un montón de preguntas sobre dónde va el dinero. Mi tía llamó, Nathan le dijo a todos en la iglesia que tienes algún tipo de problema legal con esa gente de Nueva York. ¿Está todo bien? Incluso Patricia de Blackwater se puso en contacto, solo para comprobar. Alguien que dice ser tu padre llamó a nuestra oficina preguntando por los detalles de nuestro acuerdo. Obviamente, no le proporcionamos ninguno. Fui a casa de mis padres un martes por la tarde, cuando sabía que mi padre estaría trabajando. Mi madre me dejó entrar, con una energía nerviosa en sus movimientos mientras hacía café. Mamá, ¿qué pasa con papá? Se sentó, con las manos alrededor de su taza. Está preocupado por ti, eso es todo. ¿Tan preocupado como para decirle a la gente que soy un mentiroso? ¿Tan preocupado como para llamar a mis socios comerciales? Bajó la mirada. Tienes que entender tu éxito. Desafía todo aquello sobre lo que ha construido su identidad. Ese no es mi problema. No, coincidió en voz baja. Pero él lo está convirtiendo en tu problema. Dudo. Hay algo más. El negocio está en apuros. Lo ha estado durante años. Las nuevas cadenas de paisajismo están rebajando sus precios. No puede competir. La revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué no me lo dijo? Orgullo, dijo simplemente. La misma razón por la que no puede celebrar tu éxito. En su mente, si admite que tu método funcionó, significa que el suyo fracasó. Dejé a mi madre con la promesa de arreglar las cosas. Pero mientras me alejaba, me di cuenta de que el problema era más profundo de lo que pensaba. No se trataba solo del orgullo de mi padre. Se trataba de su miedo. Miedo de que yo representara un futuro que no tenía lugar para hombres como él. Esa noche, llamé al tío Frank, el hermano menor y socio comercial de mi padre. Nos reunimos en un bar del centro. Remorgajeó la casa, me dijo Frank, mirando su cerveza. Hace 3 años. Lo puso todo en el negocio. Camiones nuevos, equipo nuevo, tratando de mantenerse al día con las grandes empresas. No está funcionando. ¿Por qué me dices esto? Frank levantó la vista. Porque ayer me preguntó si creía que estarías dispuesto a invertir el dinero de tu computadora en el negocio de paisajismo. Está planeando hablar contigo al respecto. Me recliné. No cree que mi éxito sea real, pero quiere mi dinero. Cree que es real. Simplemente no puede admitirlo. Frank suspiró. Mira, tu padre es un hombre orgulloso. Construyó algo de la nada. Pero el mundo cambió, y él no. De camino a casa, pasé por el negocio de mi padre. Las luces seguían encendidas. Aparqué al otro lado de la calle y lo observé por la ventana, encorvado sobre el papeleo. Por un momento, lo vi claramente, no como mi padre, sino como un hombre que se quedaba sin opciones, aferrándose a un pasado que estaba desapareciendo.
Entonces me di cuenta de que sus ataques contra mí no eran solo por resentir mi éxito. Se trataba de usarme para explicar su fracaso. Si mi método estaba equivocado, entonces el suyo no estaba fallando. Simplemente no era apreciado en un mundo que ya no valoraba el trabajo real. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto suyo: necesito hablar de una oportunidad de negocio. ¿Cena mañana? 7 de la tarde. Le respondí con una sola palabra: sí. No fui a cenar. En su lugar, pasé el día poniendo las cosas en marcha. Primero, llamé a Patricia en Blackwater. Necesito información sobre empresas de paisajismo en el área de Charleston. Específicamente, cuáles son objetivos de adquisición y cuáles se están expandiendo. Para el mediodía, tenía una lista de los 3 jugadores más importantes de la región. Para las 3, tenía reuniones programadas con 2 de ellos. Luego, llamé a un agente de bienes raíces comerciales. Estoy buscando propiedades adecuadas para una incubadora de empresas tecnológicas, preferiblemente en el antiguo distrito industrial de Charleston. A la mañana siguiente, me reuní con Greenscape Enterprises, la empresa de paisajismo más grande del estado. El propietario, Harold Jenkins, se estaba expandiendo agresivamente. Hemos tenido en la mira a Langford Landscaping por un tiempo, admitió después de que le expliqué mi interés. Área de servicio privilegiada, base de clientes leales. Pero Nathan ni siquiera atiende mis llamadas. ¿Y si yo pudiera cambiar eso?, pregunté. Por la tarde, tenía una oferta por escrito. Greenscape compraría la empresa de mi padre por $1,2 millones, el doble de lo que valía actualmente sobre el papel, con un contrato de trabajo de 5 años para mi padre como gerente regional. Todos sus empleados conservarían sus puestos de trabajo, con mejores beneficios. También firmé un contrato de arrendamiento de un espacio de almacén de 15,000 pies cuadrados que estaba convirtiendo en la sede de mi nueva empresa. Estaba trayendo mi operación de vuelta a Charleston. La pieza final encajó cuando contraté a Evan, que acababa de graduarse con un título en negocios, como mi director de operaciones. ¿Hablas en serio?, preguntó cuando le hice la oferta. Nunca he dirigido nada. Yo tampoco, le dije. Pero crees en lo que estamos construyendo. Eso es lo que importa. 3 días después de perderme la cena con mi padre, todavía no había respondido a sus mensajes cada vez más irritados. En su lugar, entré en su oficina sin avisar, con una carpeta en la mano. Levantó la vista, con la ira cruzando su rostro. Así que decidiste honrarme con tu presencia. ¿Después de dejarme plantado? Coloqué la carpeta en su escritorio. Esto es más importante que la cena. ¿Qué es esto? ¿Tu gran inversión en mi empresa? Su tono era burlón. No. Es una oferta de adquisición de Greenscape. Quieren comprar Langford Landscaping. El color se le fue de la cara. Fuiste a mis espaldas. Fui por delante de ti, corregí. El negocio está fracasando, papá. Tú y yo lo sabemos. Esta oferta mantiene intacto tu legado. Tus empleados conservan sus puestos de trabajo. Tú sigues como gerente regional, con participación en las ganancias. ¿Así que ese es tu plan? Llegar con tus conexiones de Wall Street y hacerte cargo del negocio que yo construí. Su voz se elevaba. Negué con la cabeza. El negocio que construiste se está muriendo. Esto lo salva. Se puso de pie, temblando ligeramente. Fuera. Hay una cosa más, dije, metiendo la mano en mi chaqueta. Coloqué una llave en su escritorio. Esto es para ti. La miró fijamente. ¿Qué se supone que es esto? Es la llave de mi Ferrari. Considéralo un regalo. Entrecerró los ojos con suspicacia. No quiero tu caridad. No es caridad. Es un adelanto. Me dirigí a la puerta, luego me volví. La oferta vence en 48 horas. Después de eso, Greenscape se acercará a tus competidores. Piensa en tus empleados, papá. Piensa en mamá. Mientras salía, lo oí coger la llave. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi madre: condujo el coche esta mañana. No dijo ni una palabra al respecto, pero lo condujo.
Por la noche, mi padre había llamado a Harold Jenkins en Grenscape. 24 horas después, tenían un acuerdo en principio. Observé desde la distancia, sin decir nada, cómo mi padre firmaba la venta del negocio que había construido durante 40 años. Parecía más pequeño de alguna manera, sentado en esa mesa de conferencias. Pero cuando salió, con las llaves de mi Ferrari todavía en el bolsillo, sus hombros estaban erguidos. 2 meses después, estaba de pie en un escenario improvisado en mi recién renovada sede. A mi alrededor había 200 personas, mis empleados, líderes empresariales locales, periodistas y familiares. Mi padre estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados, todavía incómodo en espacios como este. Hoy, lanzamos oficialmente Horizon Analytics, anuncié. Nuestra misión es hacer que la tecnología financiera sea accesible para todos, no solo para las empresas de Wall Street. Y estamos orgullosos de hacerlo aquí mismo, en Charleston. Los aplausos llenaron la sala. Continué, también estamos anunciando nuestra primera asociación local. Horizon está invirtiendo $2 millones en Grenscape Regional Holdings, la recién formada empresa matriz de varias empresas de paisajismo, incluida la antigua Lanford Landscaping. Murmullos recorrieron la multitud. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Como parte de esta inversión, estamos lanzando una iniciativa tecnológica para ayudar a las empresas de servicios tradicionales a competir en la economía digital. Y me complace anunciar que Nathan Lanford encabezará esta iniciativa como director de industrias tradicionales. La sala estalló en aplausos. Miré directamente a mi padre por primera vez. Su rostro era ilegible. Nathan ha construido algo valioso durante 40 años. Conocimientos que no se pueden codificar en un algoritmo, experiencia que no se puede aprender en un aula. Al combinar su experiencia con nuestra tecnología, no estamos reemplazando lo viejo con lo nuevo. Estamos construyendo algo mejor de lo que cualquiera de los dos podría ser por sí solo. Después de la presentación, mientras la gente se mezclaba y celebraba, mi padre finalmente se me acercó. «Planeaste todo esto desde el principio», dijo. No era una pregunta. «Planeo construir algo que importe», respondí. El resto simplemente encajó. Miró a su alrededor la actividad bulliciosa, los empleados que pasaban apresuradamente con propósito, el letrero con el nombre de mi empresa en la pared. «Tu nombre no está en el edificio», observó. «El tuyo tampoco», dije. Pero todos sabían quién lo construyó. Por primera vez desde que era niño, vi algo parecido al respeto en sus ojos. No aprobación, estábamos más allá de eso ahora, sino reconocimiento, de un constructor a otro. Extendió su mano. La tomé. «El Ferrari se queda contigo», le dije. «Considéralo un bono por firmar». Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro. «Ya lo vendí. Compré un camión en su lugar». Hizo una pausa. «Y puse el resto en las acciones de tu empresa». 6 meses después, estaba sentado en mi oficina con vistas al río Cooper. En mi escritorio había un artículo enmarcado del Charleston Business Journal, empresa tecnológica local se asocia con industrias tradicionales, creando 150 nuevos puestos de trabajo. Mi padre y yo no éramos cercanos, probablemente nunca lo seríamos. Pero habíamos encontrado un tipo diferente de relación. Una vez a la semana, almorzábamos para hablar del programa Industrias Tradicionales. Había empezado a traer a otros dueños de negocios, fontaneros, electricistas, carpinteros, hombres como el que estaban quedando rezagados por la tecnología. «No necesitan limosnas», me dijo durante nuestra última reunión. «Necesitan herramientas que tengan sentido para ellos». Y yo escuché. Realmente escuché. Porque tenía razón. La asociación con Grenscape había superado las expectativas de todos. La experiencia de mi padre, combinada con nuestra plataforma tecnológica, había expandido su negocio a través de 3 estados. Los mismos empleados que alguna vez trabajaron para él ahora tenían opciones sobre acciones y mejor atención médica. Mi madre finalmente había dejado su trabajo de maestra y estaba viajando, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había podido permitirse. «Tu padre incluso tomó una clase de cocina conmigo en Italia», me dijo, riendo, durante nuestra llamada semanal. ¿Puedes creerlo? Thomas se había unido a la empresa como nuestro director de marketing. Evan estaba prosperando como director de operaciones.
Habíamos contratado a 30 graduados de universidades locales, creando una fuente de talento que no necesitaba salir de Charleston para tener oportunidades. En cuanto a mí, había cambiado el demostrarme a mí mismo por construir algo duradero. El acuerdo de $14 millones que una vez pareció mi objetivo final ahora era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Esa noche, al salir de la oficina, pasé por la pared donde exhibíamos los valores de nuestra empresa. Al final había una nueva adición, sugerida por mi padre durante una de nuestras reuniones: recuerda sobre los hombros de quien te paras. Salí al estacionamiento donde estaba estacionado mi sedán negro básico junto al nuevo camión de mi padre. Ya no necesitábamos coches de lujo. Ambos dejamos claros nuestros puntos. Conduciendo a casa a lo largo del agua, pensé en el éxito. Como una vez lo había definido como demostrarle a mi padre que estaba equivocado, y como ahora lo veía como algo que estábamos construyendo juntos, cada uno a nuestra manera. Había obtenido mi venganza, pero no como lo había imaginado. No humillándolo ni quitándole lo que valoraba, sino creando un futuro lo suficientemente grande como para incluir su pasado. Construyendo algo que ninguno de nosotros podría haber construido solo. Eso se sintió como una victoria. No contra él, sino para ambos.